lucha con firmeza para conservarla. La situación medioambiental del Perú y sobre todo de nuestra Amazonía es algo que debe de preocuparnos. Este será el tercer tema de nuestra noche. Señor, adelante por favor. En el panel estamos acompañados de Martín del Pomar, analista político, nos acompaña Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, y Aurelio Ochoa, quien fuera presidente de Perú Petro. Caballero, buenas noches, bienvenidos. Martín, el tema del derrame de petróleo en la Amazonía nuestra. Es una pena que no se sepa más del asunto. Es decir, la campaña presidencial está abarcando toda la atención y esto es gravísimo. Ahora, también es gravísimo que no se sepa que el principal contaminador en el Perú siempre ha sido el Estado. Es decir, desde la época en que la mayor parte de las explotaciones de hidrocarburos y de minería en general le pertenecían al Estado, el Estado ha sido el que más ha perjudicado el medio ambiente y nunca ha pagado un cobre por eso. Y los 12 millones que le han puesto en multa a Petroperú realmente da risa. O sea, con 12 millones no limpias nada. Pedro. Bueno, desde el punto de vista estadístico, y acá está Aurelio, como el Estado vendió o transfirió a la mayor parte de sus operaciones, estadísticamente no es el principal actor que genera derrames, pero sí hay una responsabilidad grave, en este caso de Petroperú, y OEFA, el sistema nacional, la cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, ha ordenado el mantenimiento urgente de todo el sistema. Se ha ordenado la restitución o reparación de los tramos 1, 2 y el ramal norte, una investigación profunda para saber si ha sido un acto de movimiento de tierras que ha roto las condiciones de seguridad que se tienen en el sistema, o ya hay un problema de no renovación o no mantenimiento del sistema de transporte de crudo que el Perú tiene desde el gobierno militar. Y acá hay un antecedente. Este año solamente ya hay 3.000 barriles que se han derramado en Loreto y Amazonas. Es decir, estamos frente a una situación que pone a prueba de fuego nuestras instituciones por lo que está en juego, que es resguardo a la naturaleza, resguardo a las fuentes de agua, a la vida y salud de los pueblos indígenas que son tan peruanos como nosotros. Aurelio. Bueno, en primer lugar creo que... Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, más bien, es un gusto estar por acá. Bueno, y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar creo que focalizar, direccionar a que el Estado es el culpable y que son las empresas del Estado, me parece que eso es no conocer un poco de historia petrolera, ¿no? Entonces, al parecer nos olvidamos que la Selva Norte ha estado, digamos, trabajando, explotándose por dos empresas, una empresa norteamericana, como sabemos, y otra empresa peruana, la estatal. Y los pasivos ambientales que conocemos hasta el día de hoy precisamente pertenecen a la parte privada, que hace 20 años, ¿no es cierto?, han disimulado en este caso, y qué raro que el Ministerio del Ambiente y, en fin, todo lo que corresponde a la autoridad ambiental se ha olvidado. Aurelio, que precisamente eso permanece. ¿Qué compañía privada es la que tiene esta responsabilidad? Yo pienso que todo el mundo sabe quién estuvo antes a cargo del lote 1AB, ¿no? Y cómo fue transferida, y hoy en manos de quién está también. Dándonos una señal, algunos no conocemos. Bueno, hay una empresa que ya no está en el Perú, que es Occidental, ¿no? Entonces, me parece que una excelente empresa, ciertamente, desde el punto de vista de lo que es exploración, por ejemplo. Sin embargo, en la parte de explotación, por eso decía, simplemente, digamos, no es cuestión de solamente señalar a la empresa estatal, que lógicamente también tiene sus pecados, pero adicionalmente recordemos que es Petroperú, y a ese también olvidamos ello, a la cual se le obligó a que tenga que asumir, claro, ¿no es cierto?, pecuniariamente todo ese pasivo ambiental que la privada y la que la ha reemplazado no ha hecho prácticamente nada. Martín, no estamos frente al Estado, sino ante la responsabilidad No, sí privada. estamos frente al Estado, porque ¿quién asume que los privados cumplan con sus responsabilidades? El Estado. El Estado no ha tenido la fuerza para hacer que estas empresas hagan lo que tenían que hacer, y cuando el Estado fue el dueño tampoco lo hizo. Entonces, en la práctica, si le ponen una multa el Estado a Petroperú por 12 millones de soles para remediar lo que acaban de hacer, nos estamos riendo pues entre nosotros del tema. La práctica es que si el Estado no es el que ejecuta, por lo menos es el que cuida que las cosas se hagan bien, y no lo ha hecho ni
como cuidador ni como empresa. Ahí yo me pongo una pregunta más, porque el elector dirá, ¿quién es el Estado? El Estado soy yo, se dirá el elector, y finalmente quien va a pagar la multa ese es el elector, el ciudadano con sus impuestos, frente a que estamos. Pero son distintos aspectos. En primer lugar, OEFA multa. Está en este momento sobre el área de siniestro. Se tiene que reparar, remediar hasta donde sea posible, pero independientemente está la compensación a la población afectada. No, en el Perú la multa no comprende la indemnización y compensación a las personas afectadas. ¿Y cómo percibes tú el rol del aspectos. Estado en esto? ¿Ha cumplido o no ha cumplido? Desde el año 2008, nuestro país tiene un sistema de fiscalización mucho mejor al que existía antes. Y hoy tenemos multas que ya no son pequeñas cantidades, son cantidades importantes. No son chancay de a medio. Así es. Lo que vamos a ver es que hoy existe un reglamento de fiscalización ambiental que aquel que quiere pleitear, que no quiere pagar la multa, tiene la obligación de una fianza por un monto considerable, y es más, el organismo de fiscalización ambiental puede exigir distintas medidas cautelares. Es decir, hoy existe todo el poder de fiscalizar, Aurelio, y sancionar. Y precisamente el tema es que las empresas, y particularmente la privada, en este caso que no ha cumplido estas remediaciones ambientales, a lo que ha acudido y lo permite la ley, y que puede hacer en este caso el Estado, porque precisamente esa es la normatividad, pues simplemente ha acudido al Poder Judicial, en la cual seguramente se va a empantanar, ya está empantanada, no sé, durante 12, 20 años. ¿Qué pasa? Al final estamos viendo que el único que ha cumplido es precisamente la petrolera estatal, porque se le obligó precisamente a qué cosa, a que remediase por terceros, ¿no es cierto?, esos pasivos ambientales. ¿Cómo quedan las comunidades? Entonces, justamente, el tema es que habría que focalizar bien, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa al final? En este espacio hay varios actores. Entonces, en todo caso serían nuestros legisladores que no han sabido precisamente precisar, ¿no es cierto? No, pero la reforma importante que está en el marco del sistema de fiscalización ambiental es que antes se podía ir al Poder Judicial sin costo alguno. Ahora no. Ahora existe la potestad que tiene OEFA de exigirle. ¿Usted quiere ir a litigar al Poder Judicial para discutir si la multa está bien o no aplicada? Pues va a tener que garantizar, con lo mismo que ocurre con los tributos, ahora ocurre con la autoridad ambiental, cosa que significa que estamos a la altura de los estándares internacionales de nivel de exigibilidad. Lo que ocurre en cuerda separada, que es el tema de remediación y reparación a las poblaciones, ese es otro tema donde falta una regulación del Estado que permita que también se considere el resarcimiento a los pueblos indígenas en la zona. Toda la razón, es verdad. Desgraciadamente, los pueblos indígenas, a la hora que tienen un problema, tienen que recurrir al Poder Judicial, que puede demorar 30 años en solucionar y nunca soluciona algo realmente. La justicia que demora no es justicia. Ahora, yo quiero llevarlo esto a las poblaciones nativas que viven en la zona, ¿no? ¿Cómo quedan ellos? Porque lo que hemos visto, y la información que nos llega de gente que está en la zona, y no necesariamente por las grandes televisoras, sino en las redes sociales, es que quienes están viviendo y el impacto son las comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven este? Allí sí existe precedentes y existe legislación en otros países donde el Estado asume un carácter tutelar. No solamente es el hecho de que puedan, como bien señalas, ir al Poder Judicial a demandar, sino hay un mecanismo por el cual el Estado, y en este caso pediríamos a la Defensoría del Pueblo, que tome la representación de estas organizaciones indígenas en la zona. ¿Por qué? Porque es hora de marcar un punto de quiebre. Aurelio, ¿cómo percibes la realidad? Sin irnos mucho al tema muy técnico, muy profundo, ¿cómo percibes que queda el nativo que de pronto... Lógicamente es el más afectado en este caso, porque es el que directamente duerme, vive allí, ¿no es cierto? En cambio nosotros estamos muy bien acá, muy cómodos en Lima, que es muy diferente lo que ocurre en la selva. Pero habría que señalar y retornar en este caso a la parte legislativa. Recordemos que, si bien es cierto lo que decía Pedro, digamos, la mejor intención para que, digamos, la OEFA actúe y toda esa ha sido desarmada. Recordemos que han dado, sí, a finales del año pasado, facultades legislativas que han permitido precisamente eso. ¿Qué cosa? Retirar toda esa presión que había de tipo ambiental, como dice, con esas garantías, esas han desaparecido. Esa es así la pregunta. de simple. No, pero ante daño inminente, sí, la multa se la sí, pregunta pero es esta. no La está pagando sensación nadie que nada. tiene el elector es esto, ¿no? Sí, la OEFA, el organismo encargado Está de poner desarmada. las multas y demás, cuando viene la presión económica de, la economía va para abajo, déjele invertir al gran empresario, bajan las condiciones y entonces se permite la contaminación en tanto que dejen recursos económicos.
Martín. Efectivamente, ese es el gran problema de que las organizaciones del Estado que deben supervisar no estén empoderadas. Tú le puedes poner un cartelito muy bonito y a la hora que se necesita que actúen, no pueden actuar porque no tienen las facultades para hacerlo. Y en el mundo existe la buena minería, si sacar minerales o extraer petróleo se puede hacer de manera limpia. Lo que sucede es que acá, efectivamente, cuando se cree que se necesita cambiar la legislación para que entren capitales, no, las empresas serias van a entrar con una legislación siempre y cuando se respeten de los dos lados pues, las normas, ¿no? La Amazonía es una de las riquezas más importantes que tiene el Perú. Si no la cuidamos ahora, ¿cuándo? Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, señores panelistas. Brevemente, Buenas por noches favor. con todos ustedes. Siempre los escucho, los debates que hacen allí, y yo considero que son muy buenos, pero hay que atacar directamente a los corruptos, que son Keiko Fujimori y Alan García, que es la mano negra que está manejando todo ese sistema electoral. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló. Sí, brevemente, por favor. No, buenas noches. Buenas noches. Me saluda Luisa Parcana de Magdalena. Lo que sucede en la selva es un crimen. Es un crimen que deben pagar esas empresas transnacionales. Pero aquí en el radio urbano hay otro crimen dirigido específicamente por los alcaldes. Se están construyendo tremendos edificios que violan los parámetros edificatorios y urbanísticos. ¿Y eso qué trae? Trae una movilización de personas y una movilización vehicular. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Hablo de Pamplona Alta, de San Juan de Miraflores. Me da bastante pena el gobierno central y los gobiernos anteriores no cuidan los recursos naturales. Fíjese, tenemos que modificar bastante, más que nada, la parte económica y más que nada ver de las empresas privadas que están depredando bastante nuestra selva peruana. Entonces, prácticamente, tenemos que legislar de antemano, tenemos que ver, modificar la parte económica. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, brevemente, por favor. ¿Qué pasa con la sociedad política acá en Perú? Yo lo que digo es que todavía no va a gobernar el APRA. Entonces, ¿qué pasa con la política peruana? Le agradecemos, le ¿Me entiende, agradecemos. señor periodista? Okay. ¿Qué pasa? O sea, que porque dice que el APRA nunca muere, o sea, toda la vida no va a gobernar el APRA. ¿Dónde están los jóvenes políticos? Ok, le agradecemos. Aurelio, la percepción de la sociedad, por lo que tenemos las llamadas, es aquí hay malas decisiones políticas que no cautelan nuestros intereses y que los recursos naturales de la selva, de la Amazonía nuestra, son entregados sin mayor contemplación a la empresa privada y luego devienen problemas de este tipo y nadie lo resuelve. No, yo pienso más bien que, digamos, quizá la parte administrativa, como se señalaba antes, digamos, no ha funcionado el Estado, no ha funcionado, y hablando del Estado, lógicamente el Poder Legislativo, por ejemplo, porque al final es el que en este momento da buenas normas y después da malas normas y al final, digamos, la aplicación de las mismas hace que ¿Hasta qué no punto haya el Estado Estado realmente cuida la Amazonía? Bueno, hoy día cuida mucho más que antes, eso es cierto, ¿no? O sea, de todas maneras no podemos, hay que ser justos en eso, precisar que estos pasivos ambientales de los cuales habíamos señalado antes, si bien es cierto, continúan como pasivos y seguramente continuarán hasta que no haya un gobierno fuerte, de la manera como están. Entonces, eso lógicamente perjudica a las comunidades nativas, que era lo que precisamente era tu preocupación. Pedro. Este derrame es un poco la gota que rebalsa el vaso de problemas. Tu pregunta me parece importante. Perdemos entre 110.000 a 150.000 hectáreas por año por deforestación, por narcotráfico, por tala ilegal. Ahora, por primera vez, tenemos la posibilidad de utilizar un sistema satelital y los drones para tener un control del movimiento de una pelota de fútbol. Pero la sensación del elector es que... El movimiento de una pelota déjame terminar. El movimiento de una pelota de fútbol en el territorio nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al satélite y al dron no le puede romper el brazo. Es decir, con 200 o 300 jóvenes desde la unidad satelital de monitoreo, desde la computadora, tú puedes tener un control
que evite el daño tan grande Pero que más hacemos allá de eso, la en nuestros percepción, te recursos. digo, de la población es Como los que no recursos hubiese de presencia. la Amazonía se están entregando sin mayor problema a la empresa privada y no se cautelan de manera adecuada. Yo creo que ahora sí tenemos, a diferencia de antes, Ok. el marco de reglas de juego. Lo que hay que hacer es que las leyes se cumplan. Y una Martín. cosa es la multa y otra cosa es el resarcimiento a la población, que no se debe Efectivamente dejar hay mejores, Martín. hay mejores fórmulas hoy, pero no se terminan de cumplir, efectivamente, y hay mejores maneras de supervisar. El problema viene, desgraciadamente, por la inestabilidad, a mi modo de ver, es uno de los problemas, para mí el más importante, la inestabilidad jurídica. Es decir, si bien es cierto, se ha corregido hasta cierto punto la capacidad que puede tener una persona de apelar decisiones con las cartas fianzas y las garantías, aún hoy el Poder Judicial puede demorar años en dar una sentencia y sin otorgar las medidas cautelares necesarias para que se cautele primero el derecho de los nativos, de las comunidades que viven en determinados sitios, a tener un medio ambiente adecuado para poder sobrevivir, es decir, ni siquiera para que puedan desarrollarse, sino para poder vivir. Martín, si me permites, pareciera, y hablo sobre las impresiones de la gente, ¿no? Es que la doctrina del perro del hortelano sigue, digamos, como un dogma, ¿no? Esos son territorios que hay que explotar. Si alguien o una comunidad vive ahí y tiene a su cerro sagrado como tal, y tiene petróleo, tiene oro, pues hay que explotarlo porque... Y cuando ocurrió un desastre con el gasoducto, el ducto de líquidos, Osinermin en su momento dictó una medida cautelar que obligó a hacer una inversión urgente de un túnel, porque era la única manera de salvar la operatividad del sistema sin provocar mayores riesgos ambientales y que se repitan los incidentes. Eso fue un ejemplo, eso fue un ejemplo. Lo que quiero decirte es que ahora es una oportunidad enorme para poner un punto de quiebre y ya no se va a aceptar viejas prácticas. Y si las tuberías son viejas, y si no hay mantenimiento, y si hay responsabilidades, aplicar la sanción y el rigor de la ley. Aurelio, la doctrina del perro del hortelano. No, me parece ¿se que mantiene? digamos, es una exageración, porque al final, de todas maneras, cuando se concesiona hoy en día, pues hay concursos, en fin, hay mayor transparencia, y de todas maneras me parece en la forma como se está en este momento explotando, digamos, está respetándose todo lo que son las reglas de medio ambiente. En consecuencia, es absolutamente diferente, digamos, a los años 80, 90, es muy diferente. Pero el gobierno del presidente García, el segundo gobierno, fue, no estamos hablando de los 80, 90, No. y la doctrina del perro del hortelano respondió a intereses económicos reales. ¿Estos han cambiado? No, ¿Han claro que han asumido cambiado, responsabilidad? claro, por eso decía, los organismos, por ejemplo, ¿Desde qué año reguladores tiene en este el caso, ambiente, por ejemplo? ojo, desde los años 90 hubo toda esta modificación normativa, entonces, que ha permitido generar, digamos, organismos que sí están velando. Lógicamente ya están maduros hoy día y no lo estuvieron en su momento, pero ya estos tienen pues más de 20 años. Bueno, también es verdad que la política del perro de los hortelanos también existía. O sea, no vamos a negar que existen ONGs que reciben dinero de países interesados en la minería de esos países para evitar que nosotros tengamos minería. O sea, hay que buscar un equilibrio, y el mejor equilibrio es tener un Estado fuerte en lo que tenga que ver con aspectos de regulación. El problema es que cuando tú le das poder a estos organismos, a veces el Poder Judicial no los ayuda. Entonces, no es uno o dos, es una cadena de factores que tienen que concatenarse para que cuando hayan problemas no sean tan graves, evitar los problemas y que al sacar los recursos podamos ganar todos. Aplicar las mejores prácticas. Yo tengo una como es en pregunta antes de Noruega irnos a las o un llamadas. país Pedro, si me desarrollado, permites, una pregunta antes de irnos a las llamadas. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces se implementa la UEFA. Y creo que todos Que el Estado somos tenemos todos, conciencia ¿no? de Y ello, el por gobierno supuesto, es quien implementa. Pero el temporalmente. Estado es, ¿no? Entonces implementa oficinas o organismos como UEFA, ¿no? Entonces el señor hace las normas, crea los protocolos y luego, a través de la magia de la puerta giratoria, termina trabajando para la compañía que iba o tendría que ser, Claro. no sé, pues supervisada, ¿no? Y después de trabajar unos 3 o 4 años, regresa al organismo, y esto lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso no es un tema que nos Sí, lleva. pero hoy, Una yo sí prohibición. defiendo una organización joven que está marcando una diferencia que a los niveles de multas que hoy vemos, que son comparables a países desarrollados. Hemos visto un derrame, por ejemplo, en Estados Unidos, hemos visto la manera como ha respondido la sociedad y la agencia ambiental en ese país. La idea es que Perú tiene que marcar una diferencia, y creo que la participación de la sociedad puede monitorear que se defiendan los derechos Tenemos de, llamada del de las público, Aurelio, personas. por favor, si me permite. Llamadas del público y volvemos, por favor. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos.
Brevemente, por favor. En primer lugar, están hablando de Yurimao, Santa Amazon, Loret. ¿Aló, me escucha? Adelante, señor. Lo que pasa es que muchas veces se hablan de normas, leyes que realmente están escritas, ¿no? Pero para la población neto de las comunidades nativas afectadas en este tema del derrame de petróleo, no dicen nada, no vienen los apoyos, realmente el apoyo a esa persona. Ustedes se imaginan, ustedes también los panelistas, se imaginan qué come esa gente, qué toma esa gente, comen algo así contaminado esa gente. Eso quisiera que ustedes hablen ahí en el panel. ¿Por qué? Porque esa gente necesita de la solidaridad de todo el pueblo peruano. El Perú se beneficia del petróleo de la selva, pero la gente de ahí muchas gracias. Contamina con ese petróleo. Muchas gracias. Tenemos que agradecer la llamada de Yurimaguas. Mucha razón, porque Martín, si me permites, en campaña, este sería el principal tema que estaría en Vamos a recibir un par de llamadas más y analizamos lo que nos dicen nuestros televidentes. Buenas noches, gracias. Adelante, le escuchamos. Es importante conocer las dificultades que se sufren en las zonas nativas, altoandinas y todo lo demás. Pero también es preocupante el proceso deslegitimado que estamos viviendo en este momento en nuestro proceso electoral. También el ambiente enrarecido, renuncias y que nos da un olor a que un salvador de la patria nos va a aparecer de la noche a la mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos hablando esta noche sobre los peligros que corre nuestro medio ambiente, la Amazonía, impactados por este derrame que ha habido en la Amazonía. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy de Chachapoyas, departamento de Amazonas. A través de su medio, señor, quiero hacer un llamado de unidad con los demás departamentos para que se solidaricen, porque es una tragedia lo que ha sucedido en mi pueblo. El señor que está al centro ahí en su panel pareciera que está a favor de las empresas que están contaminando, y en este momento quisiera que él que vaya allá y se dé cuenta de qué manera puede resarcir día a día se están muriendo las plantas, día a día se están muriendo los peces, y mis conciudadanos están tomando el agua, se están alimentando del agua del río Marañón, ya está contaminado. Y convoco gracias por la oportunidad. Muchas gracias a esa llamada desde Chachapoyas. Pedro, breve, sí, por favor. Sí, yo valoro mucho lo que se está diciendo, porque verdaderamente hemos visto que ha entrado el organismo fiscalizador, pero no hemos visto la presencia de otros actores que tienen que ver con el resguardo de la salud y la vida de las personas. Dicho de otra forma, cuando ocurre una desgracia, y esta es una desgracia, necesitamos que desde la Presidencia de la República se disponga la intervención. Nos quedan 2 minutos, Pedro, se nos está de la Fuerza Armada, del hospital de campaña, todo aquello que permita evitar que la población se afecte con el agua contaminada, con el suelo contaminado, Aurelio, y con la zona del derrame. Aurelio, una llamada dice, oiga, qué bonito las leyes, sin embargo, no se aplican a nuestra realidad. No tiene nada que ver con el agua que tomamos, como estamos viviendo. Y es la llamada desde Yurimaguas. Así es, y esto podría continuar si es que no se modifica algo que en el Congreso, en diciembre del año pasado, precisamente han mediatizado el accionar de la OEFA. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar precisamente ese cuidado ambiental si es que no retornamos a fortalecer a la OEFA, que ha sido debilitada con de estos cambios legislativos que se han hecho, de tal manera que ha mediatizado su accionar? Y eso, lógicamente, no va a ser viable para que pueda solucionarse lo que se ha señalado. Porque hay otro detalle. Así se multe, los efectos de la multa van a ser nulos, porque no se van a pagar en la forma como ha sido mediatizada esta normativa. Entonces hay muy buena voluntad, buena preparación de la OEFA, pero si está, digamos, de brazos cruzados, ¿por qué? Por esta parte legislativa. Martín, tú decías una cosa importante que me da la atención. Si no estuviéramos en campaña, este debería ser el debate nacional.
no debería ser el debate nacional. ¿Con campaña o sin campaña? Yo creo que Debería en ser. este momento esse es el tema más importante en el Perú. Debería ser parte de la Si agenda no política. estuviéramos en campaña, la gente debería estar enviando, como cuando sucede el friaje en Puno, etcétera. Esto es más grave que todo eso. Porque el petróleo va a seguir avanzando por los ríos, va a seguir contaminando cada vez más gente. Son 30 kilómetros hasta hace un par de días. Entonces, definitivamente, el Perú tiene que ponerse de pie, ir, como dijo este señor, a los Nos ha lugares invitado que para que nos vean. dan el petróleo y decir, bueno, nosotros sacamos el petróleo, vamos a por lo menos ayudar a la gente que está pasando estos problemas, porque ni siquiera es que se queden sin comer, se quedan sin agua, sin comer, los gases los contaminan. Es insufrible eso y aquí en Lima estamos pensando en que renunció un candidato, en que al otro lo quieren sacar. Oigan, eso es una tragedia. O que se Pedro, plagia. alguien dijo, un televidente, pareciera que el señor que está al centro defiende a la empresa privada, lo invitamos a venir a donde estamos. Tienes que La ir. llamada vino desde Chachapoyas. Sí, los extremos no son sanos ni saludables. Yo no defiendo a la empresa privada porque la Actora ha sido una empresa pública. Lo que digo es que tanto empresa privada, el caso de lo del lote 1AB, donde ha habido varios derrames el año pasado, y ahora con Petroperú, está fallando las instalaciones y los sistemas de estos campos antiguos. Y es urgente una auditoría de evaluación integral que nos permita determinar si es necesario un mantenimiento a fondo, porque no podemos garantizar la vida, la salud y el medio ambiente si nuestras tuberías ya pasaron la vida útil y el riesgo Pedro, de un incidente se nos puede está ocurrir en acabando el cualquier tiempo. momento. ¿Estás de acuerdo con Martín cuando dice que este es un impacto del que deberíamos estar muy atentos y que tiene estas dimensiones gravísimas? Pero hay una incidencia muy grande en la selva norte, incidencia que no ocurre en otras partes. Eso está rompiendo el ratio Claro, porque normal. precisamente en la selva norte es donde se concentra en este momento, ¿no? Y en el pasado también la producción de petróleo, no pues en el sur no hay, ¿no? Entonces ese No, es pero el tema de noroeste fondo. no tiene el nivel de incidencia que tiene No, que pero tiene es la una selva cosa mucho norte. más pequeña. Ucayali, Pucallpa, que tiene operaciones, tampoco tiene Sí, ese nivel pero de es incidencia. mínima, son 800 barriles de petróleo. Y en por otros favor, países eso no es- tampoco esa hay es nivel otra de situación incidencia. diferente. Martín, una conclusión para terminar. Que la gente en redes, que los ve, empieza a tocar el tema. Así como a veces a algunos les gusta un candidato, empiezan a tocar el tema, empiezan a avisar que está pasando esto en la selva del Perú y que se necesita ayuda y que el gobierno, en lugar de estar Caballeros, hablando se nos de ha acabado esto, el se vaya programa. ya. Muchas gracias por haber venido esta Gracias, noche. por la Seguramente estaremos atentos a todo lo que esté pasando. Buenas noches, hasta el día de mañana. Lucha